administrativos, hoy denominados procesos de gestión hospitalaria. Y ya hemos explicado referencia y contrarreferencia, control. Hoy vamos a hablar de recurso humano, que son 8 los subsistemas administrativos en salud. El subsistema de recurso humano es el conjunto de normas, procesos y procedimientos sistemáticamente ordenados que permiten la aplicación de las disposiciones en materia de administración pública de personal. Específicamente se refiere a la gestión, reclutamiento, selección y contratación, evaluación de desempeño y capacitación al personal de un establecimiento de salud. En concreto, el subsistema de recursos humanos se encarga de poder manejar al personal dentro de un establecimiento de salud. Es bien complicado manejar personal. Básicamente se indica que es un arte poder administrar recursos humanos. En un establecimiento de salud pequeño donde pueden haber 2 personas o 3 personas, existen problemas entre el personal de salud. Imagínense si a ese nivel entre 3 personas no se entienden, mucho más complicado y complejo cuando son 25 personas, 30 personas, 70 personas, 100 personas, o en el caso del hospital que debe llegar a unos ya 300 personas trabajando en el hospital Daniel Bracamonte. Por lo tanto, la persona que está a cargo del manejo y la administración de recursos humanos tiene que tener una capacidad de poder, como dice, gestionar el recurso humano, que significa poder conseguir ítems, contratar o tener recursos económicos para contratar a personal, o poder conseguir ítems también del Ministerio de Salud o del municipio o de la gobernación, dependiendo de quién dependen, ¿no? Eso es importante que cada vez repetimos que los hospitales de salud dependen de la gobernación, entonces los harán a la gobernación y los primeros y segundos niveles gestionarán recursos humanos de los gobiernos municipales. El reclutamiento, que significa poder contar con recursos humanos, y la forma correcta de hacer el reclutamiento de recursos humanos es a través de poder sacar convocatorias públicas o exámenes de competencia, de manera que el mejor personal, el que esté más preparado pudiera entrar a poder conformar parte de los equipos de los establecimientos de salud. Entonces, el reclutamiento puede ser a través de convocatorias públicas, temporalmente pueden hacer en forma directa, pero la norma indica que debe hacerse a través de convocatorias públicas, examen de competencia, para que pudieran ingresar personal calificado. Posteriormente, la selección, si es una convocatoria, habrá parámetros de evaluación y a partir de eso realizarán la selección de personal. Contratación de personal, luego la evaluación de desempeño del personal, es decir, es otra de las cosas que en los establecimientos no funciona o no realizan, precisamente porque a veces en el caso de los trabajadores en salud, que son el personal administrativo, el sindicato, tiene una mala concepción de la evaluación de desempeño y piensan que simplemente es para poderles cambiar de puesto o destituirles, pero básicamente la evaluación de desempeño va en el sentido de que las personas deberían mejorar o permanentemente deben tener una evaluación
de desempeño favorable. Entonces, la norma indica de que debe haber una evaluación de desempeño que puede ser semestral o anual, pero básicamente no se realiza esta evaluación de desempeño. Y una forma de motivar al personal, de mantenerlo comprometido al personal es la capacitación del personal en un establecimiento, capacitación y actualización en muchos temas al personal de salud. Los procesos normativos de aplicación del subsistema administrativo de recursos humanos en los establecimientos de salud de primer, segundo y tercer nivel son el descriptor de cargos, manual de funciones, manual de procedimientos administrativos y reglamento interno. Es decir, para que exista un buen manejo y una buena administración del personal de salud en los establecimientos de salud, existen normas, reglamentos, documentos que te permiten que las personas puedan tener claro qué deben hacer, de quién dependen, porque en un establecimiento hay dependencia jerárquica. Todos dependemos de alguna autoridad. Es decir, los auxiliares de enfermería dependerán de la licenciada de enfermería, la licenciada de enfermería dependerá del jefe médico o del jefe de servicio, el jefe de servicio dependerá del subdirector, el subdirector dependerá del director, del director del hospital, el director del hospital dependerá del coordinador de red, el coordinador de red dependerá del el jefe de redes del servicio departamental y él dependerá del director de salud. Es decir, en cualquier puesto de trabajo siempre hay dependientes y también hay autoridades de quien dependemos, ¿no? Entonces, en ese trabajo operativo tendremos que tener conocimiento y también poderlo aplicar, que eso es lo más importante. Estos 4 documentos que son claves para el funcionamiento del personal. El descriptor de cargo, manual de funciones, manual de procedimientos administrativos y reglamento interno. Vamos a describir el descriptor de cargos. El descriptor de cargos se refiere que es la descripción de cargo, es una herramienta que permite reunir en un solo documento las atribuciones, funciones y condiciones de un cargo desplegadas en relación con su aporte de valor en la organización. La descripción de cargo describe el qué hace, cómo lo hace y por qué lo hace. La descripción de cargos tiene por objeto el conocimiento exacto de la estructura de la organización, de su organización jerárquica, con las consiguientes responsabilidades y dependencias, de los cometidos que se abordan en los diferentes elementos que la componen y de los requisitos necesarios para el adecuado desempeño de tales tareas y responsabilidades. En realidad, el descriptor de cargo te permite describir qué persona debería estar en ese cargo. Es decir, si en el Hospital Daniel Bracamonte existe el cargo de epidemiólogo del Hospital Daniel Bracamonte, entonces en este descriptor de cargo debería estar que para el tema de ocupar el cargo del epidemiólogo debe describir que puede ser un médico, pueden ser, es decir, un profesional del área de las ciencias de la salud, que puede ser médico, enfermera o odontólogo, si es que corresponde, o médico o enfermera, no odontólogo, y que ahí, aparte de describir la formación, tendrá que indicar que
haya hecho una maestría, haya hecho un diplomado en epidemiología, ya sea en epidemiología clínica o en epidemiología general. Ahí tiene que ponerse que debe tener 1 año o 2 años de experiencia de haber trabajado en hospitales de primer o de segundo nivel o de tercer nivel, y posteriormente tendrá que describirse qué atribuciones, qué tareas va a tener. Entonces, eh, cuando ya estamos describiendo ese cargo, no cualquier persona puede ocupar ese cargo, sino ya estamos indicando que debería tener diplomado o maestría en epidemiología. En otro caso, podemos hablar, por ejemplo, de la persona que está a cargo de gestión de calidad, tendrá que tener un diplomado de gestión en calidad, o el subdirector debería tener formación en gestión hospitalaria. Entonces, no cualquier persona puede ocupar un cargo cuando tenemos descrito quién debe ocupar ese cargo. Eso es lo ideal, eso es lo correcto, pero en los hospitales a veces no se cumple lo que se dice en el descriptor de cargo, o desconocen o al final no lo aplican, y por ahí viene, digamos, los problemas que tienen los hospitales o los establecimientos, porque no están las personas con la formación en los puestos que se refiere, probablemente por presiones, de algunas autoridades. Por ejemplo, en los municipios puede haber cargos donde tienen que estar personas con una formación y están otras personas. Por ejemplo, conozco hospitales que en el cargo de administrador del hospital, que su nombre mismo indica administrador, debería ser una persona del área administrativa, pero nos encontramos que está un licenciado en trabajo social. Entonces, todo es permitido hasta que alguien denuncie o hasta que haya problemas, en el hospital, y cuando básicamente uno se entera que en el cargo había estado un licenciado en trabajo social, todos los actos que ha hecho esta persona son nulos. Entonces yo realmente ahí el responsable, el director, va a asumir básicamente las consecuencias de no cumplir las normas, y particularmente del descriptor de cargo. O simplemente, como otro ejemplo, donde se describe, el cargo se describe como conductor de la ambulancia, y ahí en ese descriptor de la ambulancia se podrá decir cualquier persona que, que pueda manejar una movilidad que tiene una categoría C, la norma dice categoría C, y que además tenga experiencia en haber trabajado en en hospitales o establecimientos de salud de primer, segundo nivel, que, podemos decir que sea bachiller para el tema del conductor. Pero aquí la clave es que el conductor tenga categoría C. Entonces ya lo estamos describiendo quién debe ocupar ese cargo. Pero si en ese cargo, por exigencias del alcalde, de otra autoridad, ingresa una persona que no tiene categoría C, tiene categoría B o tiene categoría C, entonces cuando hay algún problema de un accidente de la ambulancia, el seguro, porque todas las ambulancias deberían estar aseguradas, el seguro para poder reponer la ambulancia o poder hacerse cargo de los pacientes, el seguro no va a destinar recursos, porque al hacer el proceso de investigación encuentran que el conductor había tenido categoría A. Por lo tanto, ya es un incumplimiento de las normas del establecimiento, en este caso del responsable del establecimiento, que esa va a ser la consecuencia. Es decir, el seguro no va a reconocer
porque hemos incumplido a la norma de que ese cargo debería estar ocupado por un conductor que debería tener categoría C. Entonces, a veces las personas que estamos a cargo de establecimientos nunca medimos las consecuencias que pudiera tener cuando no cumplimos lo que indica las normas y los procedimientos. Entonces, con esos dos ejemplos, ustedes podrían comprender que básicamente es clave el descriptor de cargo de quienes tienen que ocupar todos los cargos del hospital. Es decir, el descriptor de cargos va a ser un documento donde está descrito todos los cargos que tiene un hospital, desde el director del hospital, desde el director del hospital de tercer nivel, va a estar descrito quién debe ocupar el ser director. Entonces ahí se dirá que puede ser un médico o un administrador que tenga formación o que tenga diplomados o maestría en salud pública, gerencia en salud, etcétera, etcétera, que debe tener experiencia de haber sido director 2 o 3 años en hospitales de primer nivel o de segundo nivel, o que básicamente tenga 5 años de antigüedad en el establecimiento de salud para optar ese cargo, o puede ser que esté institucionalizado a cargos de base. Entonces ya este descriptor de cargo te indica quiénes deberían entrar a esos cargos, ¿no? Por eso es importante el tema de poder cumplir el tema del descriptor de cargo. Entonces, el descriptor de cargo define el perfil profesional adecuado para optar el cargo del establecimiento de salud. El otro documento que es importante para que funcione el establecimiento de salud es el manual de funciones. El manual de funciones es un instrumento de administración de personal que refleja las funciones, competencias para los cargos de una institución. Es un elemento técnico donde se justifica la existencia, creación o eliminación de puestos de trabajo. El manual de funciones favorece a definir con precisión y claridad las funciones y actividades del personal alineadas con los objetivos estratégicos definidos por el establecimiento de salud, facilitar los procesos de selección, inducción, capacitación, evaluación, promoción, compensación y permanencia del personal. Ayudar a que el personal alcance el nivel de empoderamiento necesario para asumir sus responsabilidades con mejor criterio y seguridad mediante el conocimiento de las funciones, eliminar la duplicidad de tareas, las tareas faltantes y la ejecución de las tareas que no aportan. Mejorar la eficacia y la eficiencia en la relación de las actividades y analizar la distribución de la carga de trabajo, identificando las actividades por realizar, las capacidades del personal y las responsabilidades de cada cargo. Facilitar la evaluación funcional periódica del personal y consolidar los procesos de planificación y elaboración de los planes operativos, el POA de cada área. Entonces, aquí hay varios aspectos importantes donde el establecimiento de salud, así, al igual que el descriptor de cargos, debería tener el manual de funciones. El manual de funciones de cada uno del personal que trabaja en un establecimiento. Es decir, el manual de funciones te dice qué debe hacer la persona cada día en el establecimiento de salud. Ese manual de funciones va a describir sus actividades y por eso es importante que cuando una persona esté por ingresar al establecimiento de salud, se le debe inmediatamente dar su manual de funciones. Probablemente al ingresar, como cualquier persona te ofrece y dice que va a hacer todo lo que le pedimos, pero al final en el proceso a veces no está de acuerdo con algunas actividades, y para evitar este
problemas, se debe antes de poderle contratar al personal, pasarle sus funciones para que él lo valore, y por ahí algunas cosas no le gusta. Por ejemplo, manual de funciones del personal de limpieza. Ahí dirá que su trabajo es 120 horas al mes, que su horario de trabajo será de acuerdo a los turnos, ya sea turno mañana, turno tarde, turno noche. Debe hacer la limpieza de todos los de todas las instalaciones del hospital, hacer la limpieza de los pasillos, los consultorios, eh, botar, hacer el manejo de los residuos sólidos, hacer la desinfección de los pasillos. Los horarios pueden ser de 8 de la mañana a 12 del mediodía, es decir, describe lo que tiene que hacer la persona. En el caso de una enfermera, se tendrá que decir que se realizará igual en 3 horarios, tendrá que hacer el control de los pacientes, tendrá que hacer el control y seguimiento del tratamiento a las personas, tendrá que hacer seguimiento a los auxiliares de enfermería, tendrá que capacitar al personal dependiente de la licenciada de enfermería, hará seguimiento al llenado de las historias clínicas, hará seguimiento de la limpieza del hospital, tendrá que hacer el control de las dietas a los pacientes, así como el planificador sus funciones serán hacer la planificación a corto plazo, hacer el seguimiento de la ejecución de los POAs de los servicios, realizar la planificación a mediano y a largo plazo, deberás realizar el plan estratégico institucional del hospital, realizará talleres de capacitación sobre la actualización de herramientas de la planificación, tendrá que hacer reuniones permanentes para la ejecución de los presupuestos del hospital. Es decir, se describe todo lo que deben hacer las personas dentro de un hospital, lo que va a permitir tener claro qué tiene que hacer cada persona en función a ese manual de funciones que se le debe entregar una vez que esté ingresando el personal de salud a un establecimiento. Aquí hablamos una parte de lo que es mejorar la eficacia y la eficiencia. Eficacia significa cumplir el resultado que se le está delegando, y eficiencia es realizar la actividad a menor costo. Entonces, esos dos criterios de eficacia y eficiencia es importante que el personal pudiera tener. Nuevamente repito, la eficacia es cumplir el resultado y la eficiencia es realizar la actividad a menor costo, ¿no? El otro documento importante es el Manual de Procedimientos Administrativos. Manual de Procedimientos Administrativos es el documento que contiene la descripción de actividades administrativas de un área específica o de un proceso de atención en los establecimientos de salud. Permite conocer el funcionamiento interno por lo que respecta a descripción de tareas, ubicación, requerimientos y a los puestos responsables de su ejecución. Es decir, este documento del Manual de Procedimientos Administrativos nos indica cómo deben funcionar todos los procesos administrativos. Y aquí ponemos ejemplos de esos procesos administrativos: proceso de admisión de pacientes, cómo desde el momento en que viene el paciente se le debe haber algunos pasos para este proceso, y está descrito cómo debería ser
este proceso de admisión de pacientes. Se tendrá que la persona se tiene que dirigir a poder sacar una ficha, ir a archivos, poder extenderle toda la historia clínica. De ahí tendrá que ir una vez que se le da la ficha antes de entrar al consultorio, tendrá que ir al servicio de enfermería para poder realizar los signos vitales. Ya el paciente tiene que entrar con toda la historia clínica. Está descrito todo ese procedimiento administrativo que debe seguir el paciente. ¿Me escuchan? Hola. Sí, doctor, aún se le escucha. Ya, entonces, otro proceso administrativo es el proceso de facturación del Sistema Único de Salud. Es aquí básicamente cómo se debe hacer el cobro a los pacientes que son atendidos con el Sistema Único de Salud. El procedimiento de uso de movilidades del establecimiento de salud, procedimiento del manejo de llaves del centro de salud, es decir, en este procedimiento del manejo de las llaves no puede el administrador o cualquier persona libremente no cumplir la norma. Se indica que las llaves deben estar en la unidad administrativa y todas las llaves de todo el hospital, laboratorios, etcétera, etcétera, tienen que haber centralizado. Las personas, como van cambiando de turnos, no pueden llevárselo. Imagínense que si no hubiera estas normas administrativas, sería un caos el hospital, personas que se lo llevarían las llaves y cuando hay emergencias están requiriendo, no solo de los ambientes, sino de las llaves de las ambulancias, de manera que tiene que tener un control y un manejo ordenado básicamente de muchos procedimientos en el hospital. Entonces, estos procedimientos están descritos en el manual de procedimientos, ¿no? Ya como otro documento importante tenemos el reglamento interno. El reglamento interno es el reglamento interno de nuestro centro médico es un conjunto de disposiciones que regulan y profundizan los aspectos relevantes de la atención de salud, poniendo énfasis en las obligaciones y deberes que deben cumplir los pacientes y sus familiares y visitas, ¿no? Es más o menos como las reglas que deben cumplir el personal de salud, es decir, qué se debe hacer y qué prohibiciones hay del personal para que pueda existir un manejo adecuado del personal de salud. El reglamento interno de personal de los establecimientos de salud se constituye un instrumento técnico que regula y operativiza la relación de la institución con los servidores públicos. El reglamento interno va a permitir poder tener una interacción entre el responsable del establecimiento de salud, los que dependen de él, o el jefe de servicio con el que dependen. Es decir, el reglamento contiene acápites como requisitos de ingreso y prohibiciones, horarios de trabajo, horas de trabajo y horas extraordinarias, permisos, licencias, declaratorias de comisión, abandonos, retiro. Es decir, el reglamento interno permite que el personal de salud no puede hacer lo que piensa que debe hacer, es decir, tiene que cumplir normas y reglas dentro de la institución. Este es el otro aspecto que en los establecimientos de salud a veces tampoco funciona porque básicamente el personal y tanto los responsables por evitarse problemas con las personas no sancionan. Y esto es lo que básicamente hace que un establecimiento de salud, si no se sanciona,
hay un desorden, hay un incumplimiento de horarios, hay un incumplimiento de turnos, es decir, hay un desorden en todo el manejo, porque básicamente no se aplica el reglamento interno, porque aquí nos está indicando el reglamento de prohibiciones, de horas de trabajo, de permisos, de abandonos, hasta de retiro. Entonces, las sanciones estipuladas en el reglamento interno según su gravedad será tipificada en falta leve, aquella falta que ocasiona perjuicios menores al trabajo cuyas consecuencias no constituyen daño severo, es decir, ha llegado retrasado, inclusive tienen 10 minutos de retraso el personal, pero llega 15 minutos, 20 minutos retrasado, trata mal a la persona, discute con su compañero de trabajo, entonces pueden ser faltas leves que requieren llamada de atención. Pero también puede haber faltas graves, es aquella que perjudica severamente al trabajo o cuyas consecuencias tuvieran un coste económico social significativo. Es decir, que la persona abandona su turno, se falta de su turno, viene en estado de ebriedad, agrede a los pacientes, trata mal a los pacientes, tiene o discute muy fuerte o pelea con sus compañeros de trabajo, y esto se considera falta grave, por lo tanto la llamada de atención será mucho más severa. Entonces, el reglamento interno te tipifica algunas sanciones que también debe ser de conocimiento de todo el personal. Sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, penal o civil imputables a sus actos u omisiones, los servidores públicos están sujetos a cualquiera de las siguientes sanciones disciplinarias. Si comete una primera vez, será llamada de atención verbal. Es decir, si se falta o llega retrasado, se hará una llamada de atención verbal. Si es recurrente y vuelve a repetir la falta, entonces, y de acuerdo a la gravedad, será llamada de atención escrita con un memorando. Y ya si vuelve a incurrir en la falta que ha cometido, el responsable puede hacerle llamada de atención escrita con memorando con suspensión de 3 días sin goce de haber. Es decir, se le suspende 3 días y no se le paga de esos 3 días. Pero esto ya es una falta un poco ya como muy fuerte, porque ya la persona debe entender que la próxima será una llamada de atención por escrita, suspendiéndole 15 a 30 días, y si vuelve a rescindir, repetir la falta, lo último es la destitución. Por lo tanto, con estas sanciones disciplinarias, si es que se aplica dentro del personal del establecimiento de salud, nadie debería sentirse como dueño del cargo, sino que está sujeto a normas y reglas que si no cumple puede ser sancionado. Este aspecto es clave para el personal de salud, para el responsable que lo debe aplicar. Y ahí viene un refrán que dice, ¿no? Donde termina la amistad, empieza la responsabilidad. Es decir, pueden ser amigos, colegas, pero básicamente uno tiene que saber diferenciar dónde empieza la responsabilidad. No porque es mi amigo, no voy a dejar de sancionar. Si cometo ese aspecto, básicamente no puedo actuar con los demás de la misma manera. Entonces va a llegar un momento que el hospital no va a funcionar bien porque se maneja no con la responsabilidad ni aplicando las normas, sino más por un tema de amistad, etc. Y va a llegar un momento que los propios colegas ya van a ir a los extremos, se van a faltar cuando quieren, se van a escapar de los turnos, van a llegar en estado de ebriedad, tratan mal a las personas, a las cirugías no llegan puntual, lo postergan, es realmente, y eso va en desmedro del prestigio de la institución. No sé si tienen hasta aquí alguna pregunta, y si no estaríamos terminando por el tiempo
de la clase. ¿Tienen alguna pregunta, por favor, en el tema del manejo del recurso humano? Hola. No, doctor, al parecer no hay ninguna duda. Ya, entonces con eso estaríamos concluyendo el subsistema de recurso humano. La próxima clase, el jueves, continuaríamos con los otros subsistemas. Si no tuvieran nada más, muchas gracias y hasta el día jueves. Hasta luego.